Aprendo en casa. ¿Te sorprendí? ¿Por qué crees que éramos tantas Yaniras? Bueno, te daré una pista. Hoy hablaremos de un texto múltiple. ¿Lo conoces? No te preocupes, más adelante lo vamos a conocer a profundidad. Como ya sabes, yo soy Yanira y este programa de comunicación está dirigido a chicas y chicos de segundo de secundaria. Pero cualquier miembro de su familia que tenga ganas de acompañarlas y seguir aprendiendo es siempre bienvenido. En el programa anterior, además de completar nuestro análisis sobre el texto de interacción social y los grupos de amigos, conversamos un poco sobre la importancia de estos grupos en nuestras vidas. Les conté la vieja historia de una amiga mía, Eliana, y de cómo las chicas de nuestro grupo reaccionamos cuando ella nos contó que no compartía todos nuestros intereses. No de la mejor manera. Pues les cuento. Encontré una dirección electrónica de Eliana y le he mandado un email. A ver si me contesta y nos ponemos al día. Aprovecharemos de hacernos algunas preguntas importantes, sobre todo para ustedes que están viviendo la adolescencia. ¿Cómo podemos sobrellevar estas situaciones de rechazo como la que vivió Eliana? De seguro que tú o alguien que conoces ha pasado por una situación así. Y lo que veremos hoy podría ser útil para tener algunas conversaciones importantes. Casi lo olvido. Antes de empezar, tengo los recordatorios de hoy. La cuarentena ha terminado, pero el virus sigue existiendo. Así que para prevenir que los contagios sigan aumentando, es preferible quedarse en casa, a no ser que sea indispensable. Hora de despertar nuestros sentidos y poner nuestra mente a trabajar. Ahí llegó. Hola Yanira, hola chicas y chicos, ¿cómo han estado? Les recordaba todo lo que aprendimos la clase pasada. Cómo nos ayudan los vínculos que creamos en el barrio, el colegio o cualquier espacio donde nos desenvolvemos. Me parece que el programa también discutía los problemas que pueden aparecer en algunos grupos. También mencionamos que en otras situaciones pueden aparecer actitudes de rechazo porque algún miembro del grupo no comparte los mismos intereses o forma de pensar que los otros miembros. Y de alguna manera eso genera actitudes de rechazo entre los miembros al no comprender que todos somos diversos. Hoy vamos a empezar el reto con un par de invitadas muy especiales. ¿Quiénes son? Son dos compañeras de segundo grado que nos compartieron el reto pendiente que dejamos en el programa anterior a través de video. Ambas nos van a contar cómo se sienten en los grupos en los que suelen interactuar y si siguen siendo ellas mismas dentro de su grupo de amigos. Démosle la bienvenida. Hola Yanira y profesora. El día de hoy hablaremos sobre mis amigos. Sí, sigo siendo la misma al estar en grupo, porque puedo interactuar y expresar mis emociones con ellos. Actualmente, por la pandemia que estamos pasando, me siento triste porque extraño a mis compañeras y compañeros. Extraño trabajar en grupo con ellos. Muchas gracias, eso fue todo. En mi casa, con mi familia, en mi barrio, con los amigos que viven por mi casa o hasta en mis compañeros de trabajo del colegio, sigo siendo la misma. Mi perfil y mi esencia no van a cambiar por nadie ni por nada. Me gusta interactuar con ellos sobre mis emociones, interactuamos entre todos, me gusta conversar con ellos, contarnos sobre las cosas, pero soy muy reservada con personas que no tengo tanta confianza. Por la cuarentena no nos podemos ver mucho, pero por los medios de comunicación estamos comunicados. Gracias, eso fue todo y hasta otra oportunidad. Sus historias son muy valiosas y no se diferencian mucho de mis historias de adolescencia. ¿Qué dicen ustedes? ¿También tienen muchos amigos? ¿O por el contrario prefieren quedarse solos? No es que una cosa sea mejor que la otra, depende mucho de la personalidad. Pero miren todos los beneficios que tiene formar vínculos sociales saludables. Tiene que haber un tiempo para la soledad y otro para crear buenos grupos de amigos y amigas. No nos olvidemos de Eliana. A veces en los grupos se puede generar situaciones de rechazo y, quién sabe, daño a nuestra autoestima. Eso puede hacer que nos dé miedo formar parte de un grupo. Por eso es importante conversar al respecto para abordarlo desde el rol que tengamos. ¿Desde el rol que tengamos? Es notorio reconocerse rechazada por un grupo. Doloroso, pero notorio. Lo que es más complicado es darse cuenta de si eres tú quien está haciendo el daño. Claro,
no todas mis amigas le pidieron disculpas a Eliana. Algunas ni se dieron por aludidas. ¿Lo ves? En esa situación, tu rol, tu experiencia no era la de ella, ni tampoco la de tus amigas. Habían diferentes puntos de vista, diferentes roles. Y mi rol no era el más difícil. Pero reconociste tu error y te volviste a acercar. La verdad, a mí me había pasado una situación similar unos años antes en primaria. Tal vez por eso me animé a buscar a Eliana de nuevo. Te pusiste en su lugar. Supiste que ella no se sentía bien y decidiste hacer algo para cambiarlo. Algo así. Te cuento que esto que estamos conversando es uno de los puntos importantes del programa de hoy. Espéreme, profesora. Todavía no siga. Chicas y chicos, no olviden tener en la mano todos los materiales que necesitan y organizar el espacio donde trabajarán antes de empezar. Ahora sí, ¿con qué trabajaremos hoy? Aquí lo puedes ver. ¿Qué me dices de la primera inspección? Lo primero que me llama la atención es que se ve diferente a los otros textos que hemos analizado. ¿Lo dices porque hay un título general y otros 3 para cada texto? Exacto. Si no lo conocías, te lo presento. Un texto como este es denominado texto múltiple. Entiendo que son 2 o más textos que tratan un tema en común y son agrupados entonces. Eres muy observadora. Efectivamente, en el mismo formato y espacio. De esa forma, los estudiantes pueden contrastar textos y enriquecer su proceso de comprensión. Suena a que los retos siguen aumentando día a día. Eso me emociona. Espero que también ustedes. Así es, vamos progresando en nuestro aprendizaje. Ahora, además de las formas del texto, ¿me dirías algo más de esta primera inspección? Hablemos de empatía, tolerancia y resiliencia para afrontar situaciones adversas en nuestro grupo de amigos. Me parece que es un título que nos da lugar a preguntas. Ahora, me interesa que hayan mencionado esos 3 términos: empatía, tolerancia y resiliencia. Estoy tratando de pensar cómo se relaciona con lo que aprendimos en el texto leído en el programa anterior. Eso es clave. A ver, intenta hacer una predicción. Si en la clase pasada hemos abordado en el texto la importancia del grupo de amigos y que pueden ocurrir situaciones tensas donde se dan conflictos o rechazo, lo que puedo deducir por las palabras es que nos hablarán de cómo superar estas diferencias, estas situaciones de rechazo y entender a los demás, así como ser más fuerte ante las adversidades. ¿Qué te parece si confirmamos tus hipótesis? Genial. Chicas y chicos, tengan en cuenta algo importante. El siguiente paso de todo análisis de lectura es realizar una primera lectura general, para tener una primera idea de lo que hemos leído. Pero por cuestiones de tiempo vamos a saltearnos este pequeño paso para ir de frente al análisis párrafo por párrafo. Pero ustedes no se la salteen cuando lean sus textos, porque su primera lectura es indispensable para hacer un buen análisis. Es momento de abordar cada texto propuesto y sus párrafos. ¿Cuáles eran las preguntas para identificar subtemas e ideas principales? Para hallar el subtema, la pregunta que usamos es: ¿de qué trata este párrafo? Si nuestro objetivo es la idea principal, nos toca preguntar: ¿cuál es la idea más importante que el autor me está diciendo sobre el tema en este párrafo? Con ambos podremos identificar también la idea principal y el tema del texto. Y hoy les quiero proponer algo extra. Cuéntenos qué es. Una herramienta que nos será muy útil para organizar las ideas de los textos que leemos, pero no nos adelantemos. Empecemos con el texto 1 y su primer párrafo. La empatía en la adolescencia puede ser un factor de protección de la persona, dado que puede inhibir conductas antisociales y promover comportamientos de adaptación personal y social. ¿Qué me puedes decir del subtema y la idea principal? Creo que el subtema sería la importancia de la empatía en la adolescencia. Y para la idea principal, he concluido que puede ser esto. La empatía puede inhibir conductas antisociales y promover comportamientos de adaptación personal y social. Esto, como recuerdo, puedo identificarlo gracias a las macrorreglas. Aquí tengo muy claro que trabajo con la técnica de supresión. Leamos el segundo párrafo. La empatía, entendida como la capacidad de ponerse en el lugar del otro, ha sido definida como una respuesta afectiva de comprensión sobre el estado emocional del otro, que invita a sentir el estado en que se encuentra el otro.
Este párrafo trata sobre la definición de empatía. Hay palabras clave en ese párrafo y dicen entendida como y ha sido definida. Eso claramente hace referencia a la definición de la empatía. Ahora, ¿cuál sería la idea principal? También puede ser obtenida, como en el caso anterior, con la técnica de supresión. La idea principal es que la empatía es la respuesta afectiva de comprensión sobre el estado emocional del otro. Vayamos con el párrafo 3 de este primer texto. La empatía alude a dimensiones afectivas, cognitivas, perceptuales y situacionales. En ese sentido, la empatía alude a una respuesta en la que se asume el sentimiento de la otra persona y se relaciona con la capacidad de comprender estados emocionales del otro y sentir lo que esa otra persona siente, así como representar mentalmente la situación del otro, producto de lo que se ve o percibe del otro. ¿Cuál es el subtema del tercer párrafo? El subtema se refiere a las diversas dimensiones implicadas en la empatía. Se menciona en la primera oración. E identifico como la idea principal, la empatía alude a dimensiones afectivas, cognitivas, perceptuales y situacionales. Eso responde directamente al subtema y lo especifica dentro del párrafo. Espero que todas y todos en casa hayan logrado llegar a las mismas conclusiones que tú. Hagamos una síntesis de lo que hemos trabajado hasta ahora con ese primer texto. El tema de este primer texto es la importancia de la empatía en la adolescencia. ¿Qué me dices de la idea principal? Diría que la principal idea del texto es que la empatía es un proceso de comprensión del otro, en el que participan diversas dimensiones y puede ayudar al proceso de socialización de las y los adolescentes. Suena complejo, ¿no? Sí, pero es muy importante. Ponerse los zapatos de la otra o el otro es muy útil al momento de hacer amigos o formar parte de un grupo. Eso es empatía. Chicas y chicos, nos queda pendiente hacer el análisis de los dos siguientes textos, que conforman nuestro texto múltiple. Pero vamos a darnos una pequeña pausa. Tal vez deseen revisar las notas que han tomado y se preparen para la siguiente parte del programa. ¿Quién sabe? Tal vez hasta lleguen con algunas respuestas encontradas. No se vayan, ya volvemos con Aprendo en Casa. TV Perú, somos todos. En el próximo capítulo de ¿Por qué somos así? ¿Se imaginan perder la libertad? Debe ser el peor castigo que una persona pueda recibir. Las malas decisiones en la vida me llevaron a cometer un error. Tuve que pagar muy caro. La pregunta es, ¿se trata solamente de un castigo o la idea es reinsertarlos en la sociedad? En el próximo capítulo hablaremos sobre el sistema penitenciario y lo descubriremos. ¿Por qué somos así? Sábado, 5 de la tarde, por TV Perú. Primero, mi salud. Si eres trabajador cultural independiente, tienes una organización o espacio cultural, o eres portador del patrimonio inmaterial y tu actividad se ha visto afectada por la emergencia sanitaria a causa del COVID-19, el Ministerio de Cultura pone a disposición 8 líneas de apoyo económico para mitigar el impacto producido por la suspensión o cancelación de las actividades vinculadas a las industrias culturales, las artes y las expresiones del patrimonio inmaterial. Puedes revisar las bases en el portal web apoyoscovid19.cultura.gov.pe. Gobierno del Perú. El Perú primero. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Bienvenidas y bienvenidos de vuelta. En la primera parte del programa analizamos el primer texto del texto múltiple, propuesto por la profesora hoy. Nos toca seguir con el segundo texto, la que se titula La tolerancia a la diversidad. Leamos el párrafo 1 de este texto. Diversos autores definen la tolerancia a la diversidad como el respeto y la consideración hacia las diferencias, como una actitud de aceptación y reconocimiento del pluralismo. Durante la adolescencia es muy importante darle un especial interés a la tolerancia, a la diversidad, debido a que en esta etapa pueden ocurrir en mayor medida situaciones de discriminación,
prejuicios o intolerancia a aquellos que los hace diversos. ¿Qué nos dices, Yanira? Cuéntanos de tu análisis de este párrafo. Este primer párrafo tiene como subtema la definición de la tolerancia a la diversidad. Ahí lo clave es que al inicio del párrafo dice: diversos autores definen la tolerancia a la diversidad como. Y sobre la idea principal, Creo que podríamos quedarnos con la siguiente idea: tolerancia a la diversidad como el respeto y la consideración hacia las diferencias, como una actitud de aceptación y reconocimiento del pluralismo. muy bien, Yanira. Ahí también aplicas la técnica de supresión. Ahora vamos con el segundo párrafo del segundo texto. Ahí va. En ese sentido, es muy importante destacar como importante el poder tomar perspectiva, es decir, la capacidad para comprender el punto de vista de otra persona, y también el poder ponerse en el lugar del otro, es decir, sentir lo que el otro siente. Me parece que el segundo párrafo está muy ligado al primero, por cómo inicia. En ese sentido, como una continuación de lo explicado en la primera parte. Buena observación. ¿Qué me dices del subtema y la idea principal? Propongo que el subtema es la importancia de tomar perspectiva, porque de eso trata todo el párrafo. Ahora, para construir la idea principal, ya que el texto tiene por tema la tolerancia a la diversidad, ser tolerantes a la diversidad es tomar perspectiva y comprender el punto de vista de otra persona. ¿Te suena algo de lo que encontramos en el primer texto? Similar. Parece que necesitamos empatía para hacer más sencilla nuestra tolerancia a la variedad. Y podría decirte que es hora de concluir con el análisis del tercer texto, pero ya que has relacionado ambos textos por tu cuenta, creo que puedo proponerte la siguiente pregunta. ¿Qué relación hayas entre estas dos primeras partes de nuestro texto múltiple? En ese último texto, si bien nos habla de la tolerancia a la diversidad, también nos dice que para hacerlo es necesario comprender el punto de vista de la otra persona, es decir, ser empático. Esta idea se menciona explícitamente en el párrafo 2 del texto 2, en la parte final, cuando dice sentir lo que el otro siente. Es importante la observación que has realizado, porque ese es precisamente uno de los objetivos de los textos múltiples que hemos descubierto hoy. Establecer estas conexiones, semejanzas y hasta diferencias entre los textos que componen nuestro texto general. Nos ayudan a mejorar nuestro proceso de comprensión. Espero que hayan encontrado ideas similares en el texto, chicas y chicos. Ahora dime, Yanira, ¿cómo construyes el tema e idea principal de toda esta parte? Como en la primera, nos toca tomar los puntos claves de los dos párrafos analizados. Y creo que ya los tengo. Cuéntanos. El tema del texto va de cuán importante es la tolerancia a la diversidad. Y la idea principal nos dice que esta implica respeto y aceptación del pluralismo. Para llegar a ello es necesario comprender el punto de vista de la otra persona, ponerse en su lugar. ¿Te suena algo que ya hemos oído? Es una idea muy similar en los primeros textos de este gran texto múltiple. El texto completo no solo nos habla de cómo afrontar una situación de rechazo, sino también cómo apoyar a quien vive una situación similar. ¿A ti te parece que los conceptos de empatía y tolerancia pueden ayudarte en el día a día? Por supuesto, no solo a mí, sino a todas las peruanas y peruanos. A veces nos cuesta entender que no está mal ser diferente y que cada persona tendrá diversos gustos, intereses y maneras de pensar. Yo considero que esas diferencias no deberían significar un alejamiento hacia quienes no piensan como nosotros, sino que, como se menciona en el segundo texto, deberíamos ayudarnos para ampliar nuestras ideas y entender el punto de vista de los demás. Por eso es tan importante la empatía. Vamos con el tercer texto, la resiliencia. ¿Qué me dices de tu primer párrafo, Yanira? El vocablo resiliencia tiene su origen en el idioma latín, en el término resilio, que significa volver atrás, volver de un salto, resaltar, rebotar. El término fue adaptado a las ciencias sociales para caracterizar a aquellas personas que, a pesar de nacer y vivir en situaciones de alto riesgo, se desarrollan psicológicamente sanos y exitosos. Rutter, 1993. Como dice el título, el subtema del párrafo también se refiere a la resiliencia
específicamente a lo que se entiende por ella. Mientras que la idea principal se encuentra aquí de forma muy explícita. La resiliencia caracteriza a aquellas personas que, a pesar de nacer y vivir en situaciones de alto riesgo, se desarrollan psicológicamente sanos y exitosos. Aquí me ayudó la macroregla de supresión también. ¿Te suena de antes la palabra? Alguna vez me la mencionaron en las tutorías del colegio, en contraste con los párrafos anteriores. Este término se relaciona más hacia uno mismo que hacia la relación con los demás. Efectivamente, la resiliencia es algo que se desarrolla como una herramienta personal. ¿Te parece si terminamos con esos párrafos? A continuación se exponen algunas de las definiciones que desde este campo han desarrollado diversos autores en torno a este concepto. Habilidad para surgir de adversidad, adaptarse, recuperarse y acceder a una vida significativa y productiva. ICCB 1994. Historia de adaptaciones exitosas en el individuo que se ha visto expuesto a factores biológicos de riesgo o eventos de vida estresantes. Luther y Singler 1991. Masten y Garmesi 1985. Werner y Smith 1982 en Werner y Smith en 1992. Capacidad humana universal para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas o incluso ser transformado por ellas. La resiliencia es parte del proceso evolutivo y debe ser promovido desde la niñez. Grotberg, 1995. La resiliencia habla de una combinación de factores que permiten a un niño, a un ser humano, afrontar y superar los problemas y adversidades de la vida. Suárez, 1995. La resiliencia no puede ser pensada como un atributo con que los niños nacen, ni que los niños adquieren durante su desarrollo, sino que se trataría de un proceso interactivo. Rutel, 1992. Entre los niños, niñas, adolescentes y su medio en el cual se desenvuelven. Este ha estado repleto de guiones. Y lo que han tenido en común ha sido que todos han propuesto diferentes definiciones de resiliencia. Y justamente este sería el subtema, las definiciones de resiliencia. Bien, y en general, teniendo en cuenta todas estas opiniones, ¿cuál dirías que es la idea principal? Me parece que no puedo encontrarla de forma explícita. ¿Por qué no propones una generalización en base a todas estas opiniones? ¿Qué tienen en común todas estas ideas? Diría que diversos autores definen a la resiliencia como un proceso interactivo que implica afrontar, adaptarse y recuperarse de diversas situaciones. Buenísimo. Lo único que queda ahora es construir el tema general y la idea principal de todo el texto. Creo que el tema es la importancia de la resiliencia en las personas y me quedo con la idea principal, que es la definición de resiliencia. Es una característica de las personas que, a pesar de vivir situaciones de riesgo, son capaces de afrontarlas, adaptarse, recuperarse y desarrollarse con bienestar. ¿No te parece una bonita idea? La resiliencia como una herramienta personal para afrontar situaciones adversas en nuestro grupo de amigos y amigas. Por otro lado, las herramientas discutidas en los dos primeros textos, empatía y tolerancia, son herramientas más aplicables en todas nuestras interacciones sociales. Te tengo una pregunta, Yanira. ¿Crees que estos tres aspectos se relacionan y pueden ayudarnos a enfrentar situaciones sociales complicadas? Constantemente. 3 palabritas que pueden volverse nuestra guía de las buenas relaciones sociales. No lo pensé así, pero ¿por qué no? Con eso en mente, ¿lista para la sorpresa final? ¿Qué es? Una herramienta muy útil para ordenar todas las ideas que encuentras en los textos que lees. Un cuadro sinóptico. Un cuadro sinóptico nos ayuda a organizar los conceptos gráficamente, de lo general a lo particular, de izquierda a derecha y en orden jerárquico. Así es. Y como vemos, la llave es el signo gráfico que utiliza para abarcar los elementos que pertenecen a un mismo nivel. En ese sentido, la información principal va a la izquierda y cada llave abre un nuevo nivel para los temas de cada texto e ideas secundarias de cada una de ellos. Para entenderlo, veamos un ejemplo. ¿Qué me dices de estas líneas que se utilizan? Esas son las llaves.
Como vemos, la primera información que colocaremos es el tema de todo el texto. Y luego de ello, en la primera llave, por jerarquía, colocaremos los temas de cada texto. Y dentro de cada subtema colocaremos una nueva llave que permita colocar la idea principal que hemos identificado en cada texto. Date cuenta de lo sencillo que será esto. Solo es cuestión de que ordenemos la información que ya hemos recopilado en nuestro análisis. Sabiendo los temas y las ideas principales de cada texto en nuestro texto múltiple, ya podremos armar nuestro cuadro sinóptico, como vemos en pantalla. Aquí hemos consolidado los temas y las ideas principales identificadas en cada texto. Ahora veamos cómo las ordenamos en el cuadro sinóptico. Partimos de la idea principal del texto completo, que colocaremos en la llave más grande. A partir de esta abriremos 3 más, una por cada texto analizado. ¿Cuál sería la idea principal de todo el texto? ¡Yo sé! La idea principal del texto es 3 claves para afrontar situaciones adversas en nuestro grupo de amigos. Muy bien. Ahora, ¿con qué complementaríamos todo? Con el tema de cada uno de los 3 textos al lado derecho. Y en cada clave o aspecto que hemos abordado en cada texto, abrimos una nueva llave para colocar las ideas principales del texto que hemos identificado en el análisis anterior. ¿Ven? ¡Qué sencillo! Una forma muy práctica de organizar y sintetizar información clave de un texto. Cuando queremos recordar la información más importante del texto leído, he ahí lo que necesitas. ¡Uy, profesora! Ya sabe usted qué quiere decir esa señal. Es la hora de nuestra ronda de preguntas. Viene con Yeshua, desde Cusco. Cuéntanos. Ayiyanchu Yanire, profesora. Espero que estén bien. Mi consulta es la siguiente. ¿Crees que puedes realizar un organizador visual sin haber realizado el proceso de identificaciones de temas, subtemas e ideas principales? Espero tu respuesta. Gracias. Ayinyaichu Yeshua, muchas gracias por tu pregunta. Hay que recordar que los organizadores son una herramienta útil para sintetizar la información de manera gráfica y jerarquizada. Pero para elaborarla necesitamos primero identificar la información clave que vamos a incluir en el organizador. Por eso sí es muy importante realizar esos pasos que mencionas. La inspección, la primera lectura y la identificación de subtemas e ideas principales en cada párrafo. Todo este proceso es necesario para identificar la información clave. Podemos pasar a la sistematización de esta información a través de un organizador. Además, es importante recordar que los organizadores gráficos son importantes, porque además de ayudarnos a organizar la información leída, podemos regresar a ellos cada vez que lo necesitamos, para explicar el texto o para recordar de qué trataba. ¿Y qué se va a quedar contigo esta vez, Yanira? Ha sido muy provechoso conocer de empatía, tolerancia y resiliencia. Muchas gracias, profesora, por acompañarnos y compartir esta lección. A ti por recibirme, Yanira, y a ustedes en casa por haber estado tan atentos. Estoy segura que también han aprendido muchas cosas nuevas sobre analizar un texto y sobre relacionarnos con otras personas. Antes de irnos, como siempre, les dejamos el reto del día de esta edición. Imagina una situación que ponga a tu grupo de amigas y amigos en alguna situación tensa, difícil y que pueda provocar conflicto. Cuando la tengan definida, los invito a que se animen a dar consejos para superar esas tensiones. Es un pequeño ejercicio para tener en cuenta las 3 palabras claves de hoy. Puedes conversarlo con tu familia o con tus amigas y amigos. No olvides de registrarlo y guardarlo en tu portafolio. Recuerden todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Además, les cuento que en el próximo programa elaboraremos un testimonio donde podamos narrar cómo es nuestro grupo de amigos y si dentro de estos grupos hemos sufrido una situación de rechazo, como la que vivió Eliana. Y en torno a ese hecho vamos a identificar qué sucedió, qué unió o desunió el grupo y cómo se debió afrontar esta situación de rechazo. Nos encontramos en nuestro próximo programa. ¡Chao!